la aplicación de los trabajadores que laboran al servicio del gobierno del estado o de los municipios del estado de Puebla. O hay casos de organismos descentralizados en los estados y entonces aplica específicamente para ciertas universidades. Hay universidades en donde el que da el dinero es el estado y entonces esos trabajadores no se rigen bajo ni la Ley Federal del Trabajo ni la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Se rigen por la ley burocrática del estado correspondiente. Y pensaba yo que todas las legislaciones se llamaban igual y no. Eh, Hay alguna que se dice Ley de los Servidores Públicos y Municipales del Estado de Puebla, otra se llama Ley del Servicio Civil o tienen denominaciones distintas y eso me pareció muy importante porque eh, al estar estudiando esta temática me parece de que tiene diferencias muy delicadas y las más delicadas tienen que ver precisamente con el tema de las prescripciones, porque, por ejemplo, en Quintana Roo recuerdo que ahí los trabajadores que son despedidos tienen un plazo de hasta de 4 meses para poder estar siendo despedidos, digo, presentar una demanda. Y entonces, obviamente, esto trae como consecuencia que sea un tema de distinto plazo. Hay algunos eh, estados de la República que tienen un mes solamente para poder presentar una demanda. Y entonces, pues es muy importante que ustedes cuando sean consultados eh, por algunas personas que trabajan en algún estado, siempre ustedes tengan en cuenta que los trabajadores de los municipios, no sé, por el más cercano, que pudiera ser, no sé, Cuautitlán, Naucalpan, Tlalnepantla, eh, Ecatepec, eh, Coacalco, no sé, de las zonas más cercanas que podamos tener, incluso bueno, el estado de Hidalgo y demás, bueno, cada uno de los trabajadores que labora en esos estados se rige bajo disposiciones específicas de esos estados y que es importante que ustedes tengan cuidado al no aplicar el mismo rango, ¿no? Porque yo ya me di cuenta que el artículo 123 no es el único artículo que habla de los temas laborales. Yo antes pensaba que era así, ¿no? El 123, que el apartado A y el apartado B. Digo que cuando era estudiante, ¿no? Este, y obviamente eso me fui dando cuenta que el tema era mucho más complejo porque son distintas legislaciones, distintas normas, normas oficiales, jurisprudencia y demás. Y nuestra carrera es muy difícil porque todos los días tenemos que estar estudiando. Es un tema en donde tenemos que estar dedicando 2, 3, 4, 5 horas para estar estudiando todos los días, todos los días. Es un tema inacabable y pues es que tenemos que estar mucho al día, tenemos que saber qué jurisprudencia están publicando todos los viernes, estar al tanto de ellas. Es como que todos los viernes va pasando no sé, la jurisprudencia con sus carros alegóricos y si uno no está al día y uno no ve esos carros alegóricos de las jurisprudencias, ya puede perder uno el juicio. Bueno, el juicio y hasta el caso que uno tiene, porque pues yo he visto casos en los cuales hay abogados que dicen, es que la jurisprudencia tal, oiga, ya sabe que fue revocada, ya sabe que lo que usted está alegando es incorrecto, que eso ya dejó de tener efecto, pero eso no es así. Aquí está esto publicado, ¿no? Pues el día de ayer se publicó tal jurisprudencia y demás. Entonces, el debate que se da en los juicios orales, es ciertamente muy importante y radica, pues, precisamente en los conocimientos precisos. ¿Saben cuál es el secreto para que ustedes puedan tener esta condición? Pues es que tengan condiciones precisas y no creer en la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial es tonta. He hecho pruebas para casos específicos y luego me da datos falsos. Se quiere pasar de lista. Y entonces, o hay algunos abogados que han usado en algún debate inteligencia artificial
Y entonces la inteligencia artificial hasta te inventa jurisprudencias, te inventa argumentos que no están. Y digo, ¿de dónde sacaste esto? Y hasta sacan números de tesis y demás que no existen. Entonces tenemos que tener mucho, mucho cuidado, este, porque tenemos que obviamente conocer del tema y no confiarse en temas que están ahorita en formación, ¿no? No digo que más adelante a lo mejor no se dé, pero actualmente la inteligencia artificial tiene que ser revisada la información que se dé porque no es una herramienta confiable. Así que yo diga, esto lo puedes confiar para que eh, eh, tu, tu mejor amigo, tu hermano que va a llevar a cabo un juicio se apoye en esto, pues obviamente que no, porque pues seguro que lo puede perder, mejor no. No digo que no se vaya a usar, pero hay que tener mucho cuidado, sobre todo en la información y cotejarla y demás, y solamente eso se puede saber con la experiencia. Entonces, digo, ojo, tengan mucho cuidado en ese tipo de cuestiones. Entonces, pues el tema de la complejidad del tema laboral, pues se da en diversas disposiciones, no solamente en el artículo 123, está el tercero de la Constitución, en donde habla, por ejemplo, del régimen jurídico de las universidades autónomas y el régimen jurídico de las universidades autónomas públicas, como es el caso de la UAM o de la UNAM o de la Universidad de Chapingo o de la Universidad Antonio Narro, que son universidades públicas federales. Ellas se rigen bajo el apartado A. Pero, por ejemplo, está el Instituto Politécnico Nacional, que no es una universidad propiamente, sino que es un organismo desconcentrado de la Secretaría del Trabajo, de la Secretaría de Educación Pública, perdón, y esta se rige bajo el apartado B, y que finalmente sus regímenes son distintos. O, por ejemplo, la Universidad de Anáhuac, que es una universidad que no es pública, que es una universidad privada, y se rige por el apartado A, no por el apartado B. Y la Universidad de Anáhuac, por ejemplo, sus conflictos los conocen los jueces locales, o la Universidad Iberoamericana, o la Universidad Panamericana, o cosas así. Son conflictos que se van a un juzgado laboral local. En cambio, por ejemplo, si despiden a un trabajador de la UAM, este, estos asuntos se conocen en un juzgado laboral federal. Entonces tienen distintos rangos, ¿no?, que se puedan tomar. Si un trabajador del Instituto Politécnico Nacional es despedido, se rige bajo las reglas de prescripción que les pedí que pudieran ustedes separar, que espero que ya las tengan claras, que son diferentes, y ellos tocan la puerta precisamente en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Mire, voy a eh, apoyarme en esta presentación para irles platicando de algunas cuestiones. Por un lado, decíamos que el procedimiento laboral burocrático es muy distinto al procedimiento que se rige en el apartado A. No tiene nada que ver y obviamente pues tiene sus particularidades y demás. Obviamente pues hay varias temáticas que tenemos que estar viendo, pues cuál es el ámbito de la Ley Federal de los Estados al servicio del Estado, de la competencia que tiene la misma, los casos de supletoriedad que ya hemos estado analizando, cuáles son las acciones, las causales de cese, la prescripción, procedimiento individual ordinario, hay un procedimiento colectivo, está el tema de la huelga, los incidentes, el recurso de revisión. Son varios temas que solamente quiero comentarlos de manera rápida porque algunos de ellos ya los estuvimos viendo en la clase pasada, pero queremos también ver la parte gráfica para que ustedes puedan tenerlo mucho más claro. Entonces, bueno, en el caso de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, bueno, por un lado, hay un planteamiento aquí que aplica para las dependencias de los poderes de la Unión y del gobierno de la Ciudad de México. ¿Por qué del gobierno de la Ciudad de México? En los hechos, aun cuando el artículo 122 de la Constitución excluye a la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México
ha suscrito convenio con el tribunal y entonces les aplica a los trabajadores al servicio del Estado, la ley de los trabajadores al servicio del Estado. Y bueno, hay sí disposiciones en las cuales se aplica a organismos descentralizados. Y aquí ciertamente hay una jurisprudencia que establece que si los trabajadores de organismos descentralizados antes tenían condiciones generales de trabajo, eh, o han tenido condiciones generales de trabajo, y su ley orgánica estableció que eran eh, eh, trabajadores al servicio del Estado, es decir, que su legislación aplicaba para el apartado B, esta se regirá así. Y por ejemplo, nos encontramos con dos tipos de organismos descentralizados muy diferenciados. Uno, por ejemplo, sería el Instituto Mexicano del Seguro Social. El Instituto Mexicano del Seguro Social es un organismo descentralizado y les aplica el apartado A del artículo 123 de la Constitución. Pero, por ejemplo, el ISSSTE, que también es un organismo dedicado a la misma misión de atención a salud quirúrgica, eh, medicamentos y demás, a ellos les aplica el apartado B. Pero ¿qué diferencia entonces habría que organismos descentralizados les aplique a unos el apartado A y el apartado B? Por ejemplo, la UAM es un organismo descentralizado, pero con la característica de que es un organismo autónomo. Autónomo, ¿por qué? Porque así lo declara el artículo tercero de la Constitución, que determina que es un organismo autónomo por ser una universidad pública, pero que ha sido declarada por el Congreso de la Unión como autónoma. Y entonces, este carácter le da que sea del apartado A, o la UNAM es del apartado A. Y decíamos que en el caso del Politécnico no es organismo descentralizado, sino un organismo desconcentrado. ¿Por qué desconcentrado? Porque forma parte de una dependencia, y dentro de una dependencia puede haber organismos desconcentrados. Así se les llama, pues, porque son como las hijas de las dependencias, pero viven allí dentro de la dependencia, pero dijéramos tienen una vida como casi autónoma, pero no lo pueden hacer porque todo su presupuesto depende de la SEP, e incluso el manejo directivo depende de la SEP. Pero obviamente en la aplicación el Instituto Politécnico Nacional tiene sus propios directivos y demás, pero ellos se rigen bajo otro tipo de, de organismos. Aquí hubo una jurisprudencia, la 196, muy importante, donde se señala que los trabajadores de organismos centralizados, que aun cuando integran la Administración Pública Federal descentralizada, no forman parte del Poder Ejecutivo, cuyo ejercicio corresponde al presidente de la República según atribuciones que desempeña directamente o por conducto de las dependencias de la Administración Pública, como son las secretarías de Estado y los departamentos administrativos. Por tanto, las relaciones de los organismos públicos descentralizados de carácter federal con sus servidores no se rigen por las normas del apartado B. Esta ha sido una jurisprudencia que ya fue rebasada. Ya esta jurisprudencia no es un punto de referencia, pero ahora sí, vivió mucho tiempo la jurisprudencia, la famosa jurisprudencia 1 del 96. Y esta tuvo sus cambios precisamente al estar eh, considerando precisamente esta temática de lo que debe de ser. Y obviamente, pues, eh, la competencia conoce temas individuales, colectivos, registro de sindicatos. Es como un organismo hermafrodita, ¿no? Tiene los dos sexos, el administrativo y el contencioso, como lo antes eran las juntas de conciliación y arbitraje. Las juntas de conciliación y arbitraje también tenían el mismo carácter hermafrodita. Este, de que podían ser organismos contenciosos y administrativos, porque las juntas locales de conciliación y arbitraje
podían otorgar registros sindicales, depositar contratos colectivos de trabajo. Y ahora, por ejemplo, los juzgados laborales no pueden hacer eso. Eso lo administra un Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que es el encargado de ese efecto. Pero, sin embargo, en el apartado B, el Tribunal Laboral actual es hermafrodita. Perdón por el término, pero para que me entiendan jurídicamente, eh, señalo que tanto concede registros de los sindicatos como su cancelación, conoce los conflictos sindicales e intersindicales, efectúa el registro. Ahí no se llaman contratos colectivos, sino se llaman condiciones generales de trabajo, como seguramente lo vieron en su clase de Relaciones de Producción 2, reglamentos de escalafón de las comisiones mixtas de seguridad e higiene y de los estatutos. Obviamente, pues estos tienen este carácter y se sustentan en el artículo 124 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Obviamente, pues también ya vimos rápidamente este latoso artículo 11, que cómo lo podemos estar entendiendo. Digo latoso porque dice una cosa, pero dice una cosa pero que confunde, ¿no? Yo digo que deberían de redactarlo de otra manera porque dice, en lo no previsto por la ley y disposiciones especiales se aplicarán supletoriamente en ese orden, dice la Ley Federal del Trabajo, Código eh, Federal de Procedimientos Civiles y leyes del orden común. Aquí no es cierto porque, por ejemplo, ponemos el caso de que la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado no habla, por ejemplo, de la prima de antigüedad, por ejemplo, ¿no? Y entonces dice, pues como no está previsto en la Ley Federal de los Trabajos al Servicio del Estado, puedo atraer la prima de antigüedad para que se les pague a los trabajadores al servicio del Estado. Y no, no se puede, porque decíamos, una de las condiciones que establece la jurisprudencia es que tiene que haber figuras comunes. Si esa figura común no existe en el apartado B, no puedo yo atraer una figura distinta para que se incorpore como supletoria. Es un tema aparentemente sencillo de entender, pero no lo es porque finalmente es un asunto muy delicado. Si no se entiende correctamente este artículo 11, por eso digo que es un latoso este artículo 11, porque pues dice una cosa y como sé de gentes que son apasionadas diciendo que lo que dice la ley es cierto y eso no es cierto. Hay que creerle la mitad, como los abogados, la mitad de lo que dicen no es verdad. Entonces, habrá que, habrá que ver cómo se dan estas condiciones. Perdón, deme un minuto, por favor. Estoy recibiendo una sentencia que me interesa mucho. Entonces, pues lo que habrá que estar considerando es que entender muy bien esta connotación del artículo 11 en ese sentido. Bueno, dice que lo que no se esté considerando se va a usar la costumbre, el uso, los principios generales de derecho y la equidad. Por supuesto que hay algo muy controvertido, ¿verdad, licenciada Karina? Que es el tema de la costumbre, ¿no? Que pues como abogados tenemos que tener mucho cuidado en el manejo de esto. Y quiero detenerme porque finalmente este tipo de aspectos son muy importantes, el tema de la costumbre. Si me ayudara o me ayudaran a buscar
ustedes la jurisprudencia que habla precisamente de los elementos que debe tener la costumbre, pero desde el punto de vista jurídico, les pediría que me ayudaran, licenciada Karina también, si fuera posible para que pudiéramos este, avanzar en este tema. Espero su ayuda. ¿Alguien ya lo encontró? Creo que ya la tengo yo. A ver, por favor, ¿puedes ponerla? A ver si... Sí. Esto es la más grande, por favor. Es que... ¿Sí se ve o no? Bueno, si la puedes hacer más grande, te lo agradecería. ¿Puedes? A ver, mi pantalla. Sí. Sí, ¿le puedes dar lectura, por favor? Ah, sí. Es la que tiene el registro digital 191744 en materia laboral y dice que la costumbre se puede invocar como tal y estar en la posibilidad de reclamar su reconocimiento e implementación definitiva de acuerdo con el artículo 17. eh, a ver, ¿se puede mostrar esto? De la Ley Federal del Trabajo y es necesario que concurran en las siguientes circunstancias. Inciso A, que se trate... Perdón, esto lo lees un poco más despacio, por favor. Y Ah, perdón. haz énfasis en cada inciso, por favor. Sí, es importante que concurran en las siguientes circunstancias. En el inciso A, que se trate de una práctica reiterada e ininterrumpida por un tiempo considerable. Inciso B, que dicha práctica se realice con el consentimiento de las partes. Inciso C, que ese consenso se constituya como norma rectora de determinadas relaciones. Y por último, inciso D, que tal práctica no contravenga disposiciones legales y contractuales. Sí, sí, muchas gracias, Eduardo. No, no lo quites, esta jurisprudencia. Esta jurisprudencia es muy importante porque obviamente no es lo mismo una costumbre que uno pueda tener. No sé, a lo mejor yo tengo la costumbre de que todos los días antes de dormir tomo un poco de agua, ¿no? O que tengo la costumbre de caminar tal rato, o que, no sé, hay costumbres que uno va teniendo, ¿no? Como personas o hábitos. Pero es muy, muy diferente la costumbre de personas a la costumbre jurídica, porque no necesariamente algo que sea repetitivo va a generar una costumbre. Hace algún tiempo, un grupo de trabajadores que me consultaron me dijeron que durante 5 años les habían pagado 25 días de aguinaldo. Dice, tenemos 5 años en donde me pagan 25 días de aguinaldo, pero ahora este año ya el patrón nos dijo que nos va a pagar 15 días de aguinaldo. Y dice, ya hemos consultado a abogados y nos dicen que no podemos, no nos pueden descontar porque
ya se hizo costumbre y entonces ya tenemos derechos adquiridos porque nos están pagando ya durante 5 años seguidos así. Entonces les pedí que me mostraran su contrato colectivo de trabajo y en su contrato colectivo de trabajo dice que su aguinaldo era de 15 días o dice el aguinaldo será de 15 días. Entonces aquí se aplicaría precisamente el inciso D. Dice que tal práctica no contravenga disposiciones legales o contractuales. Su contrato colectivo de trabajo decía 15 días. Y entonces esa costumbre no tenía las características de ser costumbre porque aun cuando era un acto repetitivo y demás, y que cumplía con los requisitos de los tres incisos anteriores, que era una práctica reiterada, que dicha práctica se realizara con el consentimiento de las partes, sí se pagaba esa cuestión, y que fuera ese consenso que era una norma rectora, así se daba, pero finalmente, al final no cumplía con el último requisito. Entonces, les dije, ¿saben qué? El patrón, pues en este caso tiene la razón, no hay costumbre y puede bajarles porque no se convirtió en costumbre para ese efecto. Si hubiera sido costumbre, no se las podían quitar, casi nada más porque sí, sino se requería de su voluntad. Entonces, es importante que se tenga claro que actos repetitivos no necesariamente generan costumbre en el ámbito laboral, porque tienen que cumplir con estos cuatro requisitos que estamos aquí señalando. Y no es un tema menor. Hay, dijéramos, en el historial laboral o en el mundo laboral, esto ocurre así de esta forma y que finalmente se puede prestar a un tema diverso y por eso esta jurisprudencia es muy, muy importante. Entonces, eh, ahora sí, para efecto de su último apunte que me envíen, pues esta jurisprudencia la deben de poner por separado y bueno, obviamente también comentarla aquí en clase. Entonces, este sería el, la referencia del tema de la costumbre que me parece fundamental, ¿no? La costumbre jurídica y la costumbre de toda persona, ¿no? Y que finalmente alguien puede, hay muchos trabajadores, yo diría, les puedo decir, 90% de los trabajadores piensan que la costumbre de la persona es la costumbre jurídica y no es así. Tiene su técnica y por eso está en jurisprudencia. Ahora, esto no está en la ley no lo define y entonces es la jurisprudencia la que lo hace. Y por eso es muy importante que ustedes sepan, conozcan la jurisprudencia y puedan saber ustedes cuándo se trata de un tema que efectivamente pueda generar costumbre. Incluso, por ejemplo, hay casos, he sabido, de que me dicen, fíjese que en la empresa nos han venido dando el día del cumpleaños, nos lo dan como día de descanso y además nos dan 1,000 pesos más. ¿Y está por escrito? No, pero por lo menos hace 5 años nos lo venían dando y ahora este año nos dijo la empresa que no nos los va a dar. ¿Qué podemos hacer? ¿Estaba por escrito? No, pero ¿pueden acreditarlo de alguna manera con los recibos de pago? Sí, en los recibos de pago venía esta cuestión y luego venía una notita el día del cumpleaños, y dice una frase que descanso, eh, descanso pagado, dice el recibo. Y entonces, con estos elementos pudimos acreditar que sí se había generado la costumbre, aun cuando no estuviera por escrito. Entonces, obviamente, lo que hizo el patrón fue indebido porque ya al generarse costumbre ya formaba parte del derecho del trabajador y para quitarse ese derecho era necesario que contara con el consentimiento del trabajador. Es decir, sí se puede quitar, pero siempre y cuando el trabajador esté de acuerdo. Y dice, bueno, pero ¿qué me vas a dar? Podemos indemnizarlo, sí. Pero claro, hay algunos derechos que forman parte intrínseca del cuerpo laboral de la persona. Dijéramos, es que alguna, quisiera decir alguna cosa absurda, de que como persona me dijera, bueno,
dame el hueso de tu brazo izquierdo, ¿no? Como que eres pues parte de mi cuerpo, ¿no? Así lo es el aguinaldo, por ejemplo, o las vacaciones o la prima de vacaciones, que forman parte del cuerpo de los derechos laborales de los trabajadores, porque eh, el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo establece que ese tipo de derechos son irrenunciables. Entonces, por ejemplo, si un trabajador eh, establece ante un notario público que no se le pague el aguinaldo, eso no vale. No se te puede quitar el aguinaldo cuando tú renuncies a él o vayas con un notario público o no sé, no tiene ninguna validez esa renuncia. Y en este sentido, al formar parte de derechos fundamentales, esos no se pueden quitar, pero sin embargo, si por ejemplo alguna persona gana 25, digamos 30 días de aguinaldo y por decisión de las partes se reduce el aguinaldo a 15 días, esto sí se puede hacer, pero lo que no se puede hacer es que se pague menos de los 15 días porque es un tema de un derecho que, insisto, es irrenunciable. Lo demás sí se puede reducir, pero siempre y cuando no llegue al menos del mínimo. Igualmente ocurre con el salario. Alguien decía, oiga, ¿se puede reducir el salario? Algunos dicen, yo sé que no. Y evidentemente para reducir el salario es importante que el trabajador esté de acuerdo o haya una resolución judicial que reduzca el salario. Porque cuando no hay acuerdo entre las partes, entre el trabajador y el sindicato en reducción del salario, hay dos caminos. Haya un convenio en el que se reduzcan los salarios o bien haya una resolución de parte de un juez en el que diga, ¿saben qué? Todos los salarios los voy a reducir a un 25%. Les voy a reducir un 25% de los salarios. ¿Se puede eso? Sí se puede por resolución judicial, pero siempre y cuando no sea menos del salario mínimo general o mínimo profesional que se dé en este supuesto. Entonces, este sería un tema de una precisión de que la costumbre tiene sus límites, que aunque no esté por escrito, no tiene que haber una disposición que la contravenga para los efectos que correspondan. Denme un minuto, por favor.
Estoy un poco, bueno, reiterando, ¿no? La superioridad, cuando opera, cuando tenemos ordenamientos, existen instituciones o sistemas o materias similares, que esa es la condición para la supletoriedad. Este también es un elemento técnico muy importante que ustedes deben de estar considerando. Si alguna de ellas presenta deficiencias que deben subsanarse, no se trata de implementar figuras jurídicas ajenas. Es algo mm, tan importante esto que le estoy comentando porque a veces algunos de manera general pueden estar dando esto, pero eh, yo insisto que eh, la jurisprudencia aplicable debe de ser la laboral porque en muchas ocasiones hay jurisprudencias que tiene sobre la base constitucional que tiene otro tipo de reglas a las que estamos nosotros aquí comentando y que tenemos que tener cuidado en el manejo de la jurisprudencia, porque siempre debe ser la aplicable la que es en el ámbito laboral. Espera un segundo, que tengo un problema con la presentación. ¿Qué pasa? Sí, tengo calma. Esta jurisprudencia habla de la supletoriedad opera cuando en ambos ordenamientos existen instituciones, sistemas o materias similares. Si alguna de ellas presenta deficiencias que deben subsanarse, es decir, no se trata de implementar en un cuerpo legal figuras jurídicas ajenas, sino de colmar lagunas legales, que es esta jurisprudencia de la décima época, que es la aplicable en este caso. En la materia laboral, les digo, no aplican otro tipo de disposiciones, ustedes las aplican y cuando finalmente se van a encontrar con temas que van a romper su vida profesional si no se entiende, ¿no? De que el mundo laboral pues las va aplicando en este sentido de una manera correcta. En el tema de las acciones que se pueden estar implementando, pues hay varias, ¿no? Es como el mundo laboral, todo lo que ustedes se puedan imaginar se puede reclamar. Obviamente, pues la reinstalación, la indemnización, reconocimiento de base, la expedición de nombramiento, la nivelación salarial, pero también hasta temas de riesgos de trabajo, de accidentes, de enfermedades generales o profesionales o eh, eh, diferencias de salario que se puedan dar. Porque una cosa es, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando hemos visto que en muchos centros de trabajo un trabajador gana 800 pesos y otro gana 700 pesos? ¿Qué tenemos que estar reclamando allí? Tenemos que estar reclamando esta acción que se llama nivelación salarial, pero al mismo tiempo tenemos que reclamar otra acción que sea el pago de la diferencia de esos salarios. Pero yo solamente puedo reclamar la diferencia de esos salarios de un año hacia atrás. A lo mejor esto me viene ocurriendo desde hace 5 años, pero yo no puedo reclamar de hace 5 años, sino solamente puedo reclamar de un año hacia atrás, porque todas las acciones prescriben al año. Todas, menos algunas, ¿no? Ya vimos que casos de despido, rescisiones de contrato, de, de cuando un patrón separa, cuando despide a un trabajador, que son de los 4 meses aquí en este caso, obviamente se puede estar planteando el tema. Ahorita recordé que en el apartado B no existe la rescisión de contrato del trabajador para separarse del empleo. Eso no existe en el apartado B. En el apartado A sí. Si, por ejemplo, yo tengo un patrón y me trata mal, ¿no? Me dice, oye, tonto, ponte a trabajar o qué sé yo. Eso es un motivo de rescisión de contrato en el apartado A y yo puedo, por el motivo del insulto que me está haciendo el patrón, yo me puedo separar del empleo y me tiene que pagar 3 meses, 12 días y 20 días por año. Pero si en el apartado B, en una dependencia, me dicen, eres un tonto que no sé qué, y no trabajas bien, o qué ser, no sé.
te están insultando, ¿no? Eres un estúpido, qué sé yo. Allí no existe la rescisión de contrato donde el trabajador se pueda separar del empleo. No existe esa figura. He conocido casos en donde dice un abogado dice, es que es supletoria la ley federal del trabajo y por tanto, si en el apartado B no existe la separación justificada del trabajador, entonces yo lo que no exista lo puedo usar como supletorio y le digo, no, no, pero esa figura no existe en el apartado B. Y entonces algunos no lo entienden hasta que llega la sentencia y puedan reclamar y otras no. Entonces, por ejemplo, aquí está esta jurisprudencia que les pido que tomen nota. Algo pasa con mi internet. Espero que todos me estén escuchando. La acción para reclamar la reinstalación de la indemnización por el despido injustificado de los trabajadores al servicio del gobierno federal debe ejercerse en vía laboral cuando el despido o cese no sea el resultado de una sanción firme de la autoridad administrativa. Esto es importante porque una cuestión es una sanción administrativa y otra es una sanción laboral. ¿Dónde anda, licenciada Karina? ¿Anda aquí? Sí. Sí. Esto es muy importante porque fíjense ustedes que en la materia, digamos, en el Mm. mundo laboral hemos habido de trabajos que los han destituido o los han inhabilitado. Y entonces, cuando un trabajador lo han destituido, la acción que quieren llevar a cabo es el de la reinstalación ante un juez laboral o ante un tribunal laboral y es una cosa distinta. Eso se combate en la vía administrativa. Y entonces, si un trabajador fue sancionado por la vía administrativa, entonces se tienen que seguir ese tipo de canales. No sé si pudiera platicarnos un poquito de eso, licenciada Karina, de lo que pudieran ser las sanciones administrativas y lo que pudieran ser los temas laborales en este sentido, por favor. Bueno, son diferentes procedimientos, igualmente son diferentes figuras las que se contemplan. En la vía laboral, pues es el despido o cese, y en la vía administrativa, pues hay otro tipo de sanciones, incluso como la remoción. em, y dependiendo también el cómo se hagan este tipo de figuras, se pueden estar atacando tanto por la vía laboral y en algunos casos por la vía administrativa, incluso solicitando la nulidad de las sanciones. eh, y esto también hay que tener mucho cuidado porque pues igual son dos procedimientos diferentes, son términos diferentes los que se manejan tanto en la vía administrativa como en la vía laboral, pero hay figuras que se pueden estar atacando incluso por la misma vía, la nulidad de la sanción. Sí, y que incluso esta jurisprudencia lo plantea muy claramente de que, no sé, es como si fuera yo a comprar, yo llegar a la gasolinera y me dice, ¿me da un kilo de tortillas? O sea, pero, ¿qué le pasa? Aquí no vendemos tortillas, ¿no? O vamos a una dulcería y me da un litro de gasolina, pues no, no se puede. Son vías distintas. Entonces, tenemos que ver muy bien, por ejemplo, hay algunos casos en los cuales algunos trabajadores cometen alguna falta, algún he conocido trabajadores en los que alguna desobediencia eh, reiterado además ha sido motivo de alguna sanción de parte de la autoridad administrativa. Hay órganos internos en cada dependencia pública y puede haber tipo de sanciones y esas no se rigen por, por, eh, por la legislación laboral burocrática y por eso es importante que estemos considerando este aspecto de lo que estamos señalando, ¿no? De que cuando el despido o cese, en el apartado B le llaman al despido o despido o cese, es algo, dijéramos, no es, como dicen, no es un pecado decir despido en el apartado B, pero bien se puede decir cese, no hay ningún problema.
lo que es incorrecto es que en el apartado A usemos la palabra cese, porque esa no existe en el apartado A. Entonces yo les recomiendo que tengan cuidado solamente en ese sentido. Entonces aquí sobre todo lo que quiere decir en español es que finalmente no se puede combatir la reinstalación o la indemnización cuando sea derivada de una sanción firme de autoridad administrativa, derivada de un procedimiento seguido en términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. El acto lo realiza el Estado en su calidad de patrón y no la autoridad administrativa responsable de tramitar y resolver los asuntos por faltas o responsabilidades de carácter administrativo. Es decir, el patrón puede despedir, ¿sí? Pero en su caso, la autoridad administrativa puede aplicar sanciones o faltas por temas de responsabilidad que se pueda dar en este sentido. Un segundo, es que mi aplicación falle. Bueno, existe otra jurisprudencia que también quiero que tomen nota y la agreguen para el efecto de cuando me manden sus apuntes. Bueno, esta no aplica para la entrega del día de ahora, que esto es del periodo anterior, este ya es del nuevo periodo, dijéramos para efectos de sus nuevos apuntes. Dice que el hecho de que la dependencia demandada no acredite que las actividades del trabajador que desempeñaba eran de confianza, cuando se excepciona en ese sentido, no necesariamente tiene como consecuencia jurídica inmediata que se tenga satisfecha la pretensión del trabajador, en el sentido que se le otorgue el nombramiento de base, ya que previamente deben de considerarse los derechos calafonarios de terceros y la disponibilidad presupuestal. Este es un elemento que hace mucho ruido porque en materia burocrática, si no hay presupuesto, limita el ejercicio de los derechos y desgraciadamente la jurisprudencia es tremendamente horrorosa porque plantea limitaciones en favor del Estado, de que si no hay presupuesto, no te pueden dar este escenario y puede estar formado hoy por años hasta que haya disponibilidad presupuestal. Y este tipo de cuestiones es muy complicada. Por eso siempre afirmo que el peor patrón, o uno de los peores patrones, porque también hay otros patrones que se pasan, pero uno de los peores patrones es el Estado, en perjuicio de sus trabajadores. Pero tendré que entrar y salir porque esta aplicación algo tiene, está dormida o no lo sé qué le pasa. Esta jurisprudencia también es muy interesante porque en muchas ocasiones, a pesar de que el Estado es el Estado, el gobierno es el Estado, en muchas ocasiones, cuando un titular de la dependencia, fíjense ustedes la forma como se dice, ¿no? Porque el patrón no es el gobierno, vengo a demandar al gobierno o no vengo a demandar a la Secretaría de Hacienda, sino vengo a demandar al titular de la Secretaría de Hacienda, vengo a demandar al titular de la Secretaría del Trabajo. Dice, o el autorizado legalmente para ello designa a una persona para desempeñar un puesto de manera verbal o sin llenar las formalidades necesarias. Es decir, nos encontramos luego que a veces son trabajadores contratados de manera verbal o que tienen supuestamente contratos eh, que son temporales y que son totalmente ilegales porque la materia de trabajo subsiste. Dice, tal situación irregular no debe perjudicar al servidor ni conducir al desconocimiento de la existencia de esa relación de trabajo con el Estado. El servidor tiene acción para demandar la expedición del nombramiento o la inclusión formal de las listas de raya, pudiendo demostrar los extremos de su acción con cualquier medio de prueba. Solo entonces, demostrando el nombramiento, procederán en su caso a las demás acciones que el servidor pueda tener. Yo luego me pregunto, ¿en dónde puedo yo revisar qué acciones puedo yo reclamar?
pues las acciones que uno puede reclamar están en la vida diaria del trabajador. No están en la ley, no hay un listado, pero sí puede darse en razón de los derechos que tiene el trabajador, que son derechos que pueden estar en la ley, puede estar en el contrato o en la vida diaria del trabajador. Ahí se van generando una serie de derechos del trabajador. Por ejemplo, está aquí la cuestión de que si yo no tengo contrato, ¿dónde puedo saber que tengo derecho a un contrato por escrito? La propia ley de los estados al servicio del Estado dice que eh, el trabajador tiene derecho a un nombramiento. Y alguien me pregunta, ¿y por qué se le llama nombramiento y no contrato? ¿Alguien me puede decir qué diferencia hay entre un contrato y un nombramiento? Y bueno, me preguntaban, ¿no? ¿Por qué le llaman nombramiento? Pues es que lo que pasa es que en el patrón, como es el Estado, no permite que se le denomine contrato porque el contrato es un acuerdo entre las partes. Y en el apartado B es el Estado, así como el rey, que impone vamos a decir, el nombramiento, y en el nombramiento solamente firma el titular de la dependencia, te da tu nombramiento, pero no es un contrato de trabajo. He visto por ahí en algunas dependencias y sobre todo por abogados que no saben que en el nombramiento ponen la firma del trabajador, pero no se requiere porque el nombramiento es donde firma solamente el titular y en el contrato de trabajo firma el trabajador como el patrón. Entonces, por eso se le llama nombramiento y uno tendría derecho, a, si uno no tiene contrato, a que se le expida un nombramiento o la inclusión formal de las listas de raya o demás. Entonces, ustedes pueden tener casos de trabajadores que puedan tener en su bolsa una multitud de acciones, pero ustedes como abogados son como los magos, ¿no? Como los transformadores, como los creadores, que pueden transformar esos derechos en acciones. No me refiero a acciones capitalistas, ¿no? Sino que finalmente ustedes son como los que, imagínense, nuestros padres, mis abuelos o demás que pudieran estar trabajando en hacer flechas, eran los que estaban ya haciendo como para ser abogados, ¿no? Porque finalmente eh, tengo mis hijos y tienen derecho a comer y entonces pues tenemos que estar creando una flecha para que se genere la acción y con la acción de la flecha yo pueda matar ese animal y entonces pueda estresarlo y puedo ya dar el derecho a la alimentación. La acción es como una flecha, pero tiene que estar bien formada para que tenga buena puntería y poder lograr que si yo reclamo la acción correspondiente esté bien hecha. Porque una acción sin el hecho debidamente es una acción que no sirve. Si, por ejemplo, yo hablo de que requiero la reinstalación pero yo no digo cómo fue el despido, no señalo la fecha o no señalo el lugar, no señalo bien las características del despido, esa flecha cuando tenga punta pero no tiene sustento, la acción no va a proceder. Entonces, la acción es precisamente, es un tema mágico que puede materializar el ejercicio de un derecho. Y bueno, yo me encuentro con muchas acciones que no existen en la ley pero que finalmente todos los jueces están obligados a atenderlas aun cuando no estén en la ley. No es motivo para que un juez diga, es que como no está en la ley, yo no puedo atender su acción, señor. No, ellos están obligados a que la acción que yo esté reclamando la tienen que atender, pero obviamente a mí me toca fundamentarla. A lo mejor no está en la ley mexicana, pero sí está en alguna sentencia internacional de la Corte, en donde pueda yo alegar que, si bien es cierto que no está en la normativa mexicana, pero en la Corte Interamericana sí está y es una norma obligatoria para nuestro país, o que se pueda estar generando un tema, por ejemplo, de daño moral que se pueda generar por que me hubieran despedido, pero es que el daño moral no está en la ley, pero yo puedo ir generando condiciones para señalar que el patrón me debe de estar resarciendo la aflicción y lo que ha traído conmigo el daño emocional eh, que, que me ha reparado esta afectación y además el daño familiar, porque obviamente pues en el ámbito laboral si ustedes han
en su clase de Derecho Internacional, ver las sentencias del ámbito laboral. Algunas de ellas son muy importantes. Hay una sentencia de la Corte Interamericana de Perú, en donde se señala la afectación de una persona eh, eh, que tiene 5 hijos y que finalmente la sanción reparatoria debe ser para él y para sus hijos y para su familia, porque obviamente uno de los temas fundamentales del derecho laboral es que tiene un impacto familiar, así como la fracción séptima del 123 establece de que el salario debe ser suficiente para satisfacer las necesidades de un padre de familia, o que el seguro social que se aplica al trabajador debe de impactar en toda su familia, su esposa o su esposo, sus hijos, sus ascendientes. Igualmente, el tema de la acción derivada de un despido debe reparar también a la familia, y es importante que se pueda eh, establecer la condición social humana de la persona. En muchas ocasiones los laboralistas, vamos a decir, antiguos solamente hablan del trabajador, pero no señalan de que el trabajador tiene 3 hijos, que hay una afectación en relación al despido, que esto trae una afectación de gran impacto. Y estoy conociendo abogados que eh, en una visión de derechos humanos están aplicando la normativa laboral para darle un efecto más integral, más de otro escenario. En cambio, conozco abogados que viven en cajitas de zapatos, donde ese es su mundo, su cajita de zapatos, y ahí viven. Pero el mundo laboral es mucho más amplio, va más allá del mundo laboral, porque está el escenario de los derechos humanos que trasciende fronteras, que trasciende escenarios, y que está como un ser vivo, alimentándose de varios escenarios, y que es importante como abogados y abogadas puedan ustedes estar viendo ese otro ámbito de lo que son los derechos laborales, que no están metidos en una cajita de zapatos, ¿no? Y que tienen otra connotación. Bueno, hasta aquí tendría la clase. Esta noche les envío un artículo que acabo de publicar en contra de unos juececitos que, ah, no sé qué decir. Sería para que lo comentaran ustedes en media cuartilla, y me lo mandan mañana más tarde a las 6 de la tarde. Los que no me hayan enviado sus apuntes, los espero hasta hoy, hasta el último minuto de este día. Después ya no los voy a admitir. Este, si ustedes se atreven a estar mandando a las 11:59 y algo falló y se les fue la luz, no va a ser mi responsabilidad, ¿eh? Tienen ustedes que enviarlo con anticipación, y no pongan en riesgo su corazón, por favor, de hacerlo en esas condiciones. Ujú. Bueno, pues nos estamos viendo, sí, Laura. Hola maestro, buenos días. Nada más quería preguntar bueno, es que el día del examen yo tuve unas situaciones, pues, pues como tal con el examen, porque me aparecían preguntas y luego me aparecía que había un error y luego me mandaba la siguiente pregunta y así, y entonces el, el joven muchacho nos comentó que el lunes veríamos esa situación, pero Sí, pues ya no vimos te voy a nada. buscar más al rato para eh, eh, y te explicaré qué es lo que vamos a hacer. Pero en un ratito vas a recibir comunicación de mi parte. Gracias, maestro. Laura. Samantha, buenos días. Buenos días, profesor. Nada más una duda rápida, porque al inicio de la clase dijo que la jurisprudencia de lo de la costumbre y el apunte de hoy se incluía a los apuntes, No, pero pero ¿es a los de junio, ok, sí, a los el de junio? posterior. Sí, 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 ahorita Ok, no te preocupes, ese, ok. digamos, Es es. que como yo ya había mandado mis apuntes, dije, uy, voy a tener que No, modificar no, todo no, otra no, vez. no, no, no. Qué bueno Ok, por la aclaración. Sí, gracias. sí, gracias. Sí, sí, muy bien. Laura, Sí, maestro. Oiga, una pregunta para las jurisprudencias. Yo tengo esa duda. Las dos que tuve la vez pasada, bueno, pidieron tres jurisprudencias y una, solamente tuve una bien. Entonces, ¿las mando así aunque estén mal o tengo que mandar unas ya bien hechas? Porque sí, claro, incluso sí. ayer me di cuenta que la que mandé estaba mal hecha, pero dije, ay, no, ya la mandé. Y sí tenía tiempo para mandarla nuevamente, pero dije, ay, no, ya la mandé. Entonces, le corrijo las que se van a mandar para este. Sí, sí, Bueno, correcto, correcto. gracias. Recuerda subrayadas y comentadas, ¿eh? Por favor. Ujú, sí.
Gracias. Sí, Yamilet. Sí, profesor, la misma situación que mi compañera Ana Laura, que en mi examen también me aparecía en blanco algunas preguntas. Ese día nos comentó el licenciado